La policía empiezan a avanzar. Están tirando gases lacrimógenos. Bueno, acaba de avanzar aproximadamente 50 metros. Está complicada la situación. Aquí en el Bordas, cerca del centro cívico. Allí va otra persona que... ¿Qué hace? Una piedra. ¿Qué hace? Somos personal de la salud, flaco. De la salud. ¿Y esto qué son? ¿Personal de seguridad? Dice la gente de ATE que hay un amparo que impide hasta que se resuelva el cumplimiento de estos fallos a los que usted hace mención. Mentira, pero es mentira, una mentira más de la gente de ATE. Acá hay 2 fallos judiciales que avalan la obra que se está haciendo y no Usted hay dice, nadie trabajando Larreta, acá. ¿usted dice que es mentira, que no hay ningún amparo? Es mentira que mentira. que no hay ningún amparo ni fallo judicial que lo impida. Mentira de ATE. No, Mentira. amparo, no fallo, Así amparo. Sí, amparo, no hay ningún amparo que impida la obra, ninguno. Bueno, lo que no sé... Confirmado en la Cámara, además, en la segunda instancia está confirmado esto, así que no hay ningún fallo judicial. Hay 2 fallos a favor de poder avanzar. Y le insisto, no es que llegó la policía y sacó gente, no había nadie en el lugar. Una vez empezada la obra, surgieron las amenazas. Ante las amenazas se envió la policía y llegó un grupo de gente que es totalmente minoritario en el hospital a agredir con muchísima violencia a la gente que estaba trabajando, porque la obra la hacen los trabajadores. Rodríguez Y ahí es donde Larreta, la policía es distinto. Perdón. A ver, Rodríguez Larreta, lo que se ve y lo que cuentan es distinto. Lo que cuentan es que la Metropolitana llegó para custodiar a los trabajadores que iban a empezar a trabajar en este taller al que usted hacía mención, y que allí los trabajadores, algunos del gremio que fueron a apoyar a sus compañeros que están allí, de estos gremios que, como usted bien dice, están disconformes, los conformes no, pero los que están disconformes, y allí empezó el problema. No es que llegó después la policía llegó acompañando a los trabajadores, fue en simultáneo. Pero discúlpeme, cuando llegaron no había nadie trabajando en ese lugar. ¿Y cómo va a haber alguien trabajando en el taller si está cerrado por el tema de la asbestosis? Es lógico que no hay nadie. Bueno, justamente, es lo que le digo, me está dando usted la razón, no había nadie en el lugar, con lo cual no sacaron a nadie. Estaban en el hospital, ellos quisieron, estaban protestando como lo hacen habitualmente, y allí empezó, según lo que ellos denuncian y lo que muestran las imágenes, la represión, Rodríguez Larreta. No, es mentira, cuando llegaron no estaban protestando porque no había nadie en el lugar, no había nadie. Una vez que la gente nuestra empezó a trabajar, llegó un grupo de gente a protestar, llegó con un nivel de violencia, hay 7 policías heridos, no vinieron a hacer una protesta, vinieron a agredir, y la policía lo que hizo es defenderse y defender a la gente de la obra que empezó a trabajar, ante una agresión muy fuerte de gente que llegó después, que no estaba ahí en el momento, no estaba ahí. Son todas denuncias mentirosas de la gente de ATE, así como dicen que hay un fallo, que no lo hay porque la justicia lo permite. Cuando llegaron no había nadie, con lo cual no hubo ninguna... Otra pregunta que le quiero hacer, usted dice que las denuncias son mentirosas, bueno, vamos a contrastar lo que dicen unos y lo que dicen otros. Lo que dice la gente de ATE también es que no hubo ningún tipo, ellos dicen, entraron sin autorización judicial, sin orden judicial. Pero ¿qué orden judicial? Es una obra que hace el gobierno de la ciudad. Hay 2, no solo uno, hay 2 fallos de la justicia que nos permiten yo le cuento qué es lo que dice la gente que está allí, para que usted, pueda decir esto es así o no es así, no se enoje conmigo. Pero ellos dicen no hubo orden judicial. Bueno, usted dice que no se necesita una orden judicial. Para hacer una obra en la ciudad, se hacen obras por todos lados y no se necesita ninguna orden. Hay obras en la ciudad hoy en este momento por todos lados, no es que cada obra necesita una orden judicial. Acá hay 2 fallos de la justicia que nos habilitan. Y perdóneme que no me enojo con usted, me enojo con las mentiras y calumnias de esta gente que realmente entraron con un nivel de violencia. ¿Quién? ¿La Policía Metropolitana? No, la gente que entró a agredir.
La Metropolitana lo que hizo es defenderse ellos y defender a la gente, los trabajadores de la obra. Pero hay gente baleada, hay 7 metropolitanos heridos. Está bien, hay metropolitanos heridos. ¿Alguien los agredió? Hay periodistas baleados, hay médicos lastimados. Se ven, a ver, los delantales blancos con la sangre. Digo, no hay mentira en eso. A ver, ¿por qué hay gente que entró a agredir? Cuando llegó la policía y la gente no había nadie en el lugar. No es que entraron a desalojar, no había nadie en el lugar esta mañana. Al rato, y ya habían pasado creo que un par de horas, incluso que no hubo nadie durante un momento, llegó un grupo muy violento que entraron a agredir a los policías y a la gente que empezó a hacer la obra. Eso fue lo que sucedió esta mañana. La policía, obviamente, llega un momento que con el nivel de agresión que empiezan a recibir se defienden. Pero hay 7 policías heridos, alguien los agredió. Y no fueron los médicos del hospital, acá hay un grupo muy violento que fueron los que iniciaron esta agresión. Eso fue lo que sucedió esta mañana, así de claro. Y les repito, no solo uno, hay 2 fallos de la justicia que nos permiten hacer eso. La gente que está mintiendo y dice que hay un fallo en contra, que lo muestre. No hablan de fallo, no, tal vez yo me expliqué mal, no hablan de fallo en contra, hablan de amparo. Bueno, el amparo, que lo muestren. Bueno, que muestren los papeles por la televisión, así todo el mundo sabe. Eso es mentira, no hay ningún amparo que impida la obra. Ningún amparo que impida la obra. Hace 6 meses está vacío ese lugar, se construyó a 100 metros un nuevo taller para que puedan trabajar bien. En el taller que había asbestos cancerígenos, no se puede trabajar ahí, es un peligro para la gente. Entonces se dieron todos los pasos necesarios y hoy empezaba la obra en un lugar vacío, que es un terreno lindero al borde, ni siquiera es un terreno del hospital, porque no hay ni un solo internado en ese terreno y ni un solo trabajador trabajando ahí, ni uno solo. El escándalo de la brutal represión realizada por la Policía Metropolitana es grave en sí misma por el accionar violento de la fuerza que comanda el ministro del gobierno de Macri, Guillermo Montenegro. Pero además es mucho más grave si se tiene en cuenta que el Ejecutivo porteño no acató un fallo impuesto por la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia porteña. La Cámara había unificado 2 amparos presentados por un lado por el trabajador del Borda, Marcelo Frondizi, y por otro lado, el de los legisladores Nadeo e Ibarra. Este cuerpo, el pasado 28 de diciembre, había establecido parar todo tipo de obra en relación con el taller número 19, que funciona en el Borda y la instalación del centro cívico. El fallo establecía que se suspendió el decreto hasta tanto se dictase la sentencia definitiva o se cumplieran los recaudos procedimentales, entre ellos la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental y la realización de un estudio de impacto ambiental. El tribunal, compuesto por los jueces Fernando Lima y Mabel Daniele, aseguró que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha llevado a cabo una conducta que contraviene lo resuelto por este tribunal. Amplía que la medida ordenada por la jueza Danas no se encuentra firme y por ende, hasta tanto ello no ocurra, no pueda ser llevada a cabo conducta alguna contraria a lo mandado por esta sala. La magistrada dio por cumplidos los recaudos impuestos por la Cámara y levantó la cautelar que suspendía el decreto que frenaba la obra. Ante ello, la Cámara ratifica nuevamente que la medida cautelar dictada por ese tribunal decidió suspender los efectos del decreto 121/12 y en consecuencia el gobierno de Macri se encuentra impedido de llevar a cabo cualquier obra en relación a este caso. En este sentido, la Cámara resolvió reiterar lo dispuesto con fecha 28 de diciembre de 2012, no continuar con las obras hasta tanto la justicia se expida y además multó por un importe de 20.000 pesos a Macri y a los funcionarios Julio Contegrand y Daniel Chaín. Llegaste, te cortaron por todos lados, te cortaron por darte vuelta, ¿no? Sí, me dan de vuelta, mirá, mirá que me hizo Macri. ¿Eso te hizo Macri? Sí, esto me hizo Macri. Y 21 balazos más. Que no sé si se nota acá. ¿Eso que es todo bala de goma? Sí, todo bala de goma. Yo también, mirá. ¿Eso te abrieron ahí el otro día? Un francotirador. Hablé con granito. Porque sí, ¿no? ¿A dónde fue? ¿Ahí cuando tiraron los talleres? Sí, fue cuando tiraron los talleres. Yo iba a mi canchita a jugar a la pelota y me crucé con el cordón policial y me disparó.
sin hacer nada. Vos andabas por ahí y te dispararon de la nada. Sí, me dispararon de la nada. No me dieron tiempo ni a correr. Terrible. Sí, fue terrible. Me estuvieron curando acá en la espalda. ¿Y qué estuviste en...? Estuve internado. Che, y así que estabas yendo a jugar a la canchita y te hicieron eso de la Metropolitana. Sí, la Metropolitana, la que maneja Macri, porque son todos corruptos, son los presidentes. Va Macri, porque Macri dijo que quería sacar trabajo, toda la gente, todo. Pero ¿por qué no sacar la droga, papá? Sacar la droga y vamos a estar todos felices. Es inentendible, inexplicable el nivel de violencia con que este grupo llegó a manifestarse, a oponerse, con un nivel de agresión realmente que no se ve, por suerte no se ve habitualmente. Sí, los médicos, y ya no le estoy hablando, tal vez porque, bueno, usted está como enojado por lo que dice la gente de ATE está enojado con el gobierno de la ciudad. Le digo ahora lo que dicen los médicos que no tienen que ver con esta situación, que son trabajadores de la salud que van allí todos los días a contener las dificilísimas patologías que hay en el Borda, y usted lo sabe bien. Sí. Uno de los médicos recién le decía, en 20 años yo vi una cosa igual. Estaba sorprendido. No, yo tampoco vi un nivel de agresión como de este grupo de gente que llegó a tirar piedras, a agredir, a pegarle a los policías y a la gente que estaba por hacer la obra. No se ve, es cierto que no es habitual eso. Llegaron con un nivel de agresividad y violencia realmente inusitado. Ante eso la policía se tiene que defender. Aún así tuvieron 7 policías heridos. Le repito, 4 de los 5 gremios firmaron hace un año que estaban de acuerdo con este proyecto, que son los que nuclean a la gran mayoría de los médicos y trabajadores del hospital. Esto es lo que está sucediendo, y la verdad que me permite aclararlo, porque he escuchado muchas mentiras durante esta mañana. Muchas gracias, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete Porteño. Gracias por su tiempo. De nada, y no me enojé con ustedes, me enojé con esta gente que calumnia, que mentira y que además entró con un nivel de violencia y agresividad tremendo. Con ellos son los que me enojé, no con ustedes. Muchas gracias. Bueno, en realidad nosotros hicimos un informe con un resumen de todo lo que sucedió ayer, pero fueron 2 conferencias de prensa. La primera conferencia fue encabezada por la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, acompañada del ministro de Justicia y Seguridad y por el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente que los periodistas, la pregunta fue ¿por qué no estaba Mauricio Macri? ¿Dónde estaba Mauricio Macri? Respondieron que estaba en su despacho. A las 2 horas de realizar esa conferencia de prensa se hizo una nueva, ahí sí, encabezada por el jefe de gobierno porteño, donde ahí, entre otras preguntas, se le trató de pedir una explicación acerca de por qué se había detenido, entre otros, al fotógrafo del diario Clarín, que fue detenido por algunas horas y que resultó también herido, y por qué la violencia por parte de la policía, donde el jefe de gobierno porteño justificó ese accionar, diciendo que también son trabajadores los policías, que están para cuidarnos a todos y que también tienen familia y que tienen hijos. Exactamente. Uno de los trabajadores de prensa herido fue nuestro compañero camarógrafo Mario Ricci. Estas son las imágenes de la tremenda herida que recibió en un brazo. Fíjense ustedes el círculo casi perfecto en el brazo. Profundo. De uno de los perdigones de goma que impactó en su espalda y en su brazo cuando estaba realizando la cobertura. Vamos a escuchar lo que decía anoche justamente Mario Ricci y cómo comentaba la experiencia que le tocó vivir ayer. Se llega a ver hasta el músculo del brazo, hasta ahí fue de profundo y me tuvieron que hacer una mini cirugía de adentro hacia afuera, porque tuvieron que coser de adentro hacia afuera. Sí, hacía 10 minutos que habíamos llegado y empezaron a reprimir y yo estaba con otro compañero, camarógrafo del canal, y serían las 11, 10 y media, 11, calculo más o menos. Nada, empiezan a reprimir y lo primero que hacen a nosotros nos pegan con los escudos y con los palos. Es ahí cuando nos caemos. Y yo ayudo a mi compañero a levantarse para irnos para el otro lado y cuando quedamos de espaldas, ahí yo sentí un piedrazo, parecía un piedrazo. Después me di cuenta que fue el impacto de la bala y además cerca, ahí a 1 metro. Hay una foto que se ve, estoy a 1,5 metros, 2 metros como mucho. Acá en el brazo tengo el más grande, el profundo, 2 en el codo y acá abajo tengo 5 más.
O sea, son 5 acá abajo y 3 en el brazo. Uno de los cuales es el más grande, el más profundo. Porque primero, cuando recién llegamos, tiraron un poco de gas lacrimógeno. Y con eso alcanzaba y sobraba. Porque además estaba lleno de pacientes que están ahí en el hospital. Y después médicos, un montón de médicos que no tiraban piedra. Para mí no hacía falta tanto. Sí, cumplían orden y falta de experiencia. Porque marchas y manifestaciones tuve muchas. Y nunca vi tirar así, y menos apuntar con una escopeta, con una itaca. Porque apuntaban, no es que tiraban al bulto, apuntaban. Eso es lo que me llamó la atención. Llama la atención, como le llamó la atención a ustedes, el nivel de cinismo a que se llegó en el partido de Mauricio Macri. Ustedes describían ciertas circunstancias que demuestran el grado de perversidad que hay en el gobierno porteño, pero la verdad es que se ha ido mucho más lejos. En el día de hoy, la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, dijo que van a revisar las filmaciones para detectar a todas las personas encapuchadas y con palos para hacerle una denuncia penal a las víctimas de la represión de la Policía Metropolitana. Esto es, la verdad, es la teoría de los dos demonios traída al año 2013. Es comparar a los ciudadanos con el ejercicio de la fuerza pública. Una comparación que no tiene, que solo a Videla se le ocurrió, no tiene comparación. Comparar a ciudadanos que protestan por una medida ilegal, porque lo que hizo Mauricio Macri fue ilegal, así lo dijo el viernes a la noche en la sala 2 de la Cámara Penal. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma una medida ilegal, por lo cual fue multado tanto Macri como otros funcionarios. O sea, llevan 200, 300, 400 efectivos de la Metropolitana para acometer un acto ilegal, que sabían que era un acto ilegal y que llevaron policías porque sabían que iba a haber resistencia a un hospital neuropsiquiátrico. Balean pacientes, balean periodistas, balean funcionarios públicos, legisladores, y resulta que María Eugenia Vidal dice que van a mirar las filmaciones para denunciar a los que tiraron una piedra. Si es que las hubieran tirado, porque como bien dice Ana Baiman, no hemos visto hasta ahora, más allá de las palabras de los funcionarios del PRO, que son bastante poco creíbles, porque se han mentido en todas las cosas. El viernes Mauricio Macri lo escuchábamos acá diciendo en conferencia de prensa que ellos lo hacían legalmente y ahora se sabe que fue ilegal. Decían que ellos no tenían problema, y si no tenían problema, como decía Macri, ¿para qué llevaron 400 efectivos policiales? La verdad es que las mismas personas que hace una semana estaban caceroleando por la libertad de prensa, balearon a 17 periodistas. Y las mismas personas que hace una semana caceroleaban por la justicia, pidiendo por la justicia, cometieron un acto ilegal por el que fueron multados por la propia justicia, que ellos dicen defender. La verdad es que el grado, escuchábamos el sábado la interpelación al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, unos pasajes de cinismo, sobre todo el legislador Martín Ocampo, usando expresiones de la Correpi, usando expresiones que son típicas de partidos de izquierda, para aducir que como según él el kirchnerismo reprime, ¿por qué ahora ellos no van a reprimir? Digo, la verdad, aparte como si hubiera una falta de entendimiento de lo que se hablaba. Montenegro diciendo, las fuerzas de seguridad están para imponer el orden. Montenegro, vaya a estudiar Derecho. Las fuerzas de seguridad son colaboradores de la justicia, tienen que hacer lo que la justicia les diga. No ir a reprimir ilegalmente a 400 personas. La verdad es que sigue siendo todo muy triste lo que se escuchó de parte de las autoridades de la ciudad, que en ningún momento pidieron disculpas, todo el tiempo justificando el accionar policial. Por eso mañana va a haber un paro de ATE, va a haber una marcha, una concentración, también se adhieren los metrodelegados del subte, va a haber aperturas de molinete y un paro de 1 hora a la hora que se haga la manifestación en frente de la jefatura de gobierno porteño, pero la verdad es que durante todos estos años Macri ha vivido de victimizarse, de culpar al otro. Bueno, la verdad que lo que hemos visto en estos días es que sigue sin hacerse cargo
de esta policía que él creó, a la que puso Elfino Palacios, a la que después puso Osvaldo Chamorro, los dos procesados. Elfino Palacios está preso por ser, por haber sido, haber ocultado en el atentado de la AMIA, encubridor en el atentado de la AMIA. La verdad es que esta es la policía que él creo que, como dijo el CELS, el 80% proviene de la Policía Federal y la mayoría de ellos por haber sido exonerados por distintos inconvenientes en esa fuerza. Esa es la policía que creó Mauricio Macri y que llevó y que iba a llevar sin dudas a esta represión como la que ocurrió en el Borda, y que lo bueno sería, digo, más allá de que el ministro Montenegro haya ido a la interpelación, el ministro de Salud o la ministra de Salud de la ciudad, ¿qué se está haciendo por los pacientes del Borda que van a sufrir las consecuencias de haber vivido balazos y una represión adentro de un neuropsiquiátrico que le va a dejar secuelas que le van a durar mucho tiempo? La verdad es que poca gente se acuerda de los pacientes del Borda que tuvieron que vivir esta situación traumática en un lugar que tiene que ser un lugar de paz y tranquilidad y donde no un lugar de violencia que llevó adelante la Policía Metropolitana. Esto es lo que dejó estos días. Mañana van a seguir las protestas. Hay pedidos de juicio político para Mauricio Macri, también denuncias penales. Digo, la verdad es que un tema que vamos a tener que seguir porque va a tener más consecuencias. Obrero organizado, de los sectores políticos, organizaciones políticas y sociales, para decirle nunca más a Macri, a las políticas represivas de la fuerza de seguridad. Nosotros queríamos que era una página dada vuelta en la historia de nuestro país a partir de la llegada de Néstor. Interpuso el diálogo para la solución de distintos problemas, pero lamentablemente el representante de la derecha, que es Mauricio Macri, quiso volver al pasado, a las peores tradiciones de la fuerza de seguridad de nuestro país, una policía metropolitana más parecida a la del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por eso es importante que hoy el conjunto de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, pero también de distintos distritos, distintas provincias, junto a las organizaciones políticas, estemos acá para frenar este avance represivo que nada tiene que ver con una democracia madura como la que supimos construir. Se necesitaba una respuesta contundente ante el accionar impune de la Policía Metropolitana con el aval del poder político del macrismo. Me parece que tienen que saber que todo tiene límites y que no, en un hospital no pueden entrar y a poca distancia disparar como lo hicieron, hiriéndonos a todos. Estamos en todo el territorio nacional haciendo acciones, repudiando no solo el discurso de Macri, sino sus decisiones. Macri asume el discurso de la mano dura, el de la represión, asume el discurso de quienes no creen en la democracia. Muchas gracias. Los trabajadores del Borda van a volver a levantar el taller que fue demolido, el taller protegido que fue demolido. Lo acaban de anunciar durante este acto frente a la jefatura de gobierno porteño, donde también pidieron el juicio político a Mauricio Macri y la interpelación, que será el próximo martes en la legislatura porteña, al ministro de Desarrollo Urbano, Marcelo Chaín. Agradecieron a los metrodelegados que levantaron los molinetes de 10 a 12 en solidaridad con los trabajadores y los pacientes del Borda, y a los docentes que, si bien dictaron clases, también se sumaron a esta marcha. El que está haciendo uso de la palabra en este momento es Humberto Rodríguez, secretario general adjunto de ATE Capital, quien dijo que la unidad de todo el campo popular es posible. Lo escuchamos. El otro día, esa policía entró por la madrugada, más allá de lo que la justicia le decía. Hablan de la justicia y las instituciones y no la respetan. Rompieron candado de vuelta y fueron a garantizar que el negociado inmobiliario de los amigos del macrismo se cumpliera, despreciando a los trabajadores, despreciando a los pacientes y pasando por arriba de los periodistas. Eso es el macrismo en la ciudad.